En primer lugar, bueno, pues buenos días a todos. Agradecer desde el Instituto Nacional, pues que el Instituto Navarro, pues que piense que, bueno, pues los técnicos del Instituto Nacional, algunos de ellos que hemos participado en la elaboración de la norma europea y en su transposición, o en este caso traducción a la normativa nacional, pues bueno, pues podamos pues ayudar y colaborar en estas actividades formativas. Como bien ha dicho la jefa de sección Virginia, que bueno, pues pretendemos que sea un taller eminentemente práctico. Estamos hablando de una norma, en principio ya conocida en el sentido de que estamos hablando de una norma europea de 1995, que después de 20 años pues se ha visto unas necesidades y una simplificación, y se ha avanzado en intentar, pues eso, simplificar la parte de la estrategia de muestreo, siguiendo la directiva, y también intentar pues facilitar el trabajo asociado a toda la estadística que lleva asociada, que bueno, ya adelanto que, bueno, pues dadas las características de los agentes químicos, su concentración en el ambiente, etcétera, pues bueno, pues no es fácil dejar de lado pues un sistema estadístico para poder entender y caracterizar bien la exposición laboral a agentes químicos. Bueno, pues eso es un poquito el objetivo del seminario. Y bueno, en el programa veis que tiene un apartado práctico, que haremos cosas con vosotros para que veáis un poquito la mecánica y más que escuchar también participéis y os deis cuenta de dónde puede estar la problemática o la necesidad o cómo tenemos que interpretar la norma, ¿vale? Luego veremos al final del curso, pues daremos unas pequeñas pinceladas de por dónde va a ir el calculador del instituto, que va a sustituir al viejo y que bueno, pues que ya está... prácticamente está calentito, está en el horno, casi es primicia para vosotros, pues tenerlo aquí. No lo podemos enseñar, lógicamente, pero sí que os vamos a decir qué es lo que va. Bueno, yo simplemente por esta pequeña presentación, pues qué decir de una norma de esta, que de medición de agentes químicos, que va desde la parte de una caracterización básica hasta... pasando por las mediciones en el caso de que sean necesarias, y la parte de verificación de la conformidad con el valor límite. Bueno, pues vamos a ver sobre todo las novedades y las diferencias, que las veremos pues a lo largo de la mañana y practicaremos en ello. Bueno, pues para esta primera presentación, pues bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción. Casi son realmente dos diapositivas, una el ámbito normativo recordatorio y el otro el ámbito normativo desde el punto de vista reglamentario, el Real Decreto, y el normativo del técnico, de dónde nos viene y por qué es importante tener un documento técnico que soporte o que nos dé respuesta a, en este caso, el Real Decreto, al artículo 3 de agentes químicos, que nos dice que hay que evaluación. La evaluación supone la cálculo de la concentración ambiental en el puesto de trabajo y bueno, pues todo eso. Entonces, simplemente es eso, creo que todos estamos ya situados. Aspectos destacados de la norma, ¿por qué sigue siendo necesaria una norma de este tipo y en estas condiciones? Vamos a hablar ya del primer punto, el punto de partida, que es la caracterización básica de la exposición, algo que terminológicamente ha cambiado, pero bueno, tenemos el conocimiento del anterior, el estudio básico, el estudio detallado, lo que se hablaba en el principio, pues bueno, es lo mismo, pero bueno, pues con alguna pequeña variación. Luego la parte importante, estimación de la exposición, y bueno, pues grupos de exposición similar, aunque lo veréis también en la siguiente exposición cuando ya se empiece a hablar de mediciones, pero aquí vamos a dar o a recordar un poquito lo que es y cómo la norma lo mete, porque, para definirlo. Un pequeñito ejemplo de aplicación, cómo podríamos hacer esta primera parte. Bien, como digo, ¿cómo podemos hacer la introducción lógicamente a esta presentación, pero al seminario en conjunto? Bueno, pues vamos a hacer eso, lo que os decía, vamos a recordar, situarnos desde el punto de vista normativo. Todos estamos situados, el Real Decreto de agentes químicos. No voy a entrar al detalle, simplemente voy a ir a lo que nos importa para el objetivo de hoy, que es para apuntar, este del medio debe ser, vale. Vamos a ir al artículo 3, el de evaluación de la exposición, y simplemente recordatorio, como digo, nos dice que se hará preferentemente mediante mediciones de la concentración en aire en el lugar de la zona de respiración del trabajador y su comparación con el valor límite, el punto 5. Claro, ¿eso qué significa? Significa que si hacemos esto y tenemos que comparar con valor límite, nuestro procedimiento tiene que estar adecuado a las condiciones que marque el valor límite, de tiempo, de características. El procedimiento de medida
también estrategia de muestreo, número de muestras, tiempo, todo eso tiene que estar adecuado a las condiciones de la medición. Y en este punto, pues tenemos que, si en la normativa no aparece ningún método, ningún procedimiento para realizarlo, pues ¿a dónde tenemos que recurrir? Pues al reglamento de los servicios de prevención, que nos dice, por orden de prioridad, pues habrá que recurrir a normas UNE, normas EN, métodos del Instituto Nacional de Silicosis si hace con sílice y materiales silicóticos, bueno, y bueno, pues otras metodologías. Bueno, pues ahí tenemos nuestro enganche, podríamos decir, ¿vale? Luego también nos habla de que las mediciones no son necesarias cuando por otros medios se pueda demostrar fehacientemente que se ha logrado una adecuada prevención. ¿Aquí dónde entra? Bueno, pues aquí dice la normativa, este es nuestro apartado para hablar de los métodos cualitativos, todos estos sistemas de estimación. Pero ya adelanto que la norma es para evaluar la comparativa con el valor límite con mediciones, y solo eso. Otra cosa es que nos dé unas pautas en un anexo de cómo podríamos apoyarnos eso para hacer esas estimaciones, ¿vale? Significa que puede haber casos en los cuales no sea necesario hacer una medición para estimar la exposición, puede ser suficiente, cuando no hay valores límite, cuando hay varios agentes químicos, es decir, para establecer unas prioridades. Creo que lo conocéis. Pero eso no quita para que no sean necesarios, eso no es incompatible con el tema de las mediciones, porque serán necesarias para verificar como mínimo, que tenéis aquí, pues una medida preventiva, el control ambiental periódico, etc. ¿Vale? Es decir, no pasemos a la higiene industrial que empezaban a llamar de low cost, de sin hacer mediciones, no. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Habla de... en el punto 6 del artículo 3, como todos sabemos, pues habla de la combinación de agentes químicos, tener cuidado en eso. ¿Qué ocurre? Que en este caso la norma anterior, del 95, que era anterior a esta normativa, pues esto lo dejaba un poquito, algo mencionaba, pero no estaba muy claro. En esta norma revisada ya incluso incluye un anexo específico, el anexo C, donde indica cómo trabajar en estas condiciones, que al final no es nada más que lo que en España el Instituto, en su publicación de los límites de exposición profesional, ya incluye, cómo considerar o cómo evaluar esos efectos aditivos, etc. ¿De acuerdo? Pero bueno, aquí ya lo recojo específicamente, la anterior norma quedaba un poquito subyúdice. Y luego también lo mismo, habla el punto 7 de revisar periódicamente los criterios, pues el tipo de efectos para la salud, las características de los procesos, tiempo para hacer estas revisiones, pues en función del deterioro del proceso y la variabilidad de los resultados. ¿Por qué recojo esto? Porque también esta norma nos va a dar pautas de cómo poder incluso proponer a través de mediciones estas evaluaciones periódicas en función de la variabilidad de los resultados, y eso lo veremos a lo largo de la mañana. Es decir, es una norma que, pues podríamos decir que cubre el ámbito normativo, y si somos generosos y se cumple la norma y se hace bien, podríamos decir que cumplimos la obligación que nos impone el Real Decreto de Evaluación de Riesgos, ¿vale? Pero para llegar a esa conclusión hace falta muchos pasos. La otra diapositiva de introducción es cuando hablamos del ámbito técnico, es decir, normalización. En este caso, pues bueno, una norma no deja de ser un documento técnico voluntario, base de acuerdo, en el cual, pues bueno, pues se dice que es público porque mientras se está elaborando y durante su vida, pues es público, conocidos por todos, es voluntario porque hasta que no aparezca en un reglamento, en un Real Decreto, no es obligatorio, aunque no es lo mismo, pero de forma similar podríamos pensar, amianto, la MTA del Instituto, el 051, al aparecer el Real Decreto 396, ya prácticamente es obligado. El resto, bueno, pues, ese es el carácter voluntario que tienen las normas, ¿vale? Hay otros ámbitos, en EPIs, en máquinas, que prácticamente casi aparece la norma ya en los anexos o en las directivas, y ya lo entendemos, ese agarre normativo de obligado cumplimiento. Y luego, bueno, pues es consensuado, es decir, se han juntado las partes, pues los fabricantes, los técnicos de prevención, los laboratorios, los distintos actores que intervienen en esta cosa y llegan a un acuerdo, y eso es una norma, por eso es consensuado, por eso luego tiene bastante aceptación y aplicación. Lógicamente habrá normas más del ámbito organizativo,
la ISO 45001, por ejemplo, y hay otras más de carácter técnico, ¿vale? Entonces, ¿qué organismos tenemos de normalización relacionados con agentes químicos, que son los que estamos aquí? Bueno, pues tenemos 3 ámbitos. El ámbito nacional es la Asociación Española de Normalización, y ahí está el subcomité 4, que es el de evaluación de riesgos por agentes químicos, del que emanan todas las normas relacionadas con agentes químicos, que puede ser que las generen ellos, tema de medición de agentes químicos, o pueden venir del ámbito regional, que nosotros llamamos de momento el Comité Europeo de Normalización, o en el ámbito internacional, que es la ISO, de Organización Internacional del Trabajo, que son y bueno, pues aquí están los subcomités o los relacionados. El grupo de trabajo 1 de estrategia de muestreo, bueno, es el que ha realmente elaborado esta norma, y se creó un grupo ad hoc específico para esto, donde han participado pues distintos países europeos en su elaboración, gente de los institutos nacionales correspondientes, pues los que elaboran la norma. Por ejemplo, pues las normas y más recientes y que son de amplia, no iba a decir aceptación, sino aplicación, pues son las que estamos tratando hoy, de medición de la exposición y estrategia para verificar la conformidad, y muy relacionado con ella, que entiendo que todos conoceréis por el foro donde estamos, la 482, que es de los requisitos de los procedimientos de medida. Están muy relacionadas, ¿de acuerdo? Es decir, la 689 requiere de la 482 y la 482 de la 689. Para hacer una buena medición, una estrategia y al final todo ello vuelque en una evaluación de la exposición a agentes químicos, pues son fundamentales. Ya lo espero que a lo largo de la mañana pues afiancemos estos conceptos para que lo tengamos todos un poquito claro. Yo creo que lo tenemos en ello. Bueno, pues esta norma, ¿qué ocurre? Bueno, pues está en una norma que bueno, pues nació en el 95 a nivel europeo, y que bueno, pues se ha visto necesario un comité que en el 2013 pues evaluó la necesidad de actualizarla. ¿Por qué? Porque bueno, había que actualizar contenidos, pero además de eso es una norma como la 482 que afecta prácticamente a todo el resto de normas, y bueno, pues resulta que bueno, pues había términos que quedaban un poquito desfasados, procedimientos que ya estaban un poquito superados, incluso con la norma de terminología, la 1540, pues había términos que estaban ahí un poquito que generaban dudas, y entonces bueno, pues hubo que actualizarla, y ya pues bueno, pues otras cosas, pues también se intentó simplificar los procedimientos estadísticos. Esperemos que a lo largo de la mañana podáis entender eso y veáis que el objetivo ha sido eso y que puede ser más simple. También lo mismo, aunque no ha cambiado mucho, la estrategia de muestreo también la intentamos un poquito simplificar, y bueno, pues deja fuera otras cosas. Al final, bueno, pues ha sido un trabajo intenso. En el 2018 salió como norma europea, y luego pues la transposición. Bueno, pues en la primera versión en castellano salió en marzo, pero bueno, pues como siempre, en este tipo de normas ha habido que hacer algunos retoques, y ahora mismo, si vais a la Asociación Española de Normalización, la última versión es de julio de 2019, creo que es el día 10 de julio de 2019, en el cual, pues bueno, pues curso que hubo que modificar 4 o 5 cositas, entonces, bueno. Bien, seguimos. ¿Por qué sigue siendo importante una norma de este tipo? Bueno, pues todos ya lo sabemos, y encima vais, hacéis mediciones, os enfrentáis todos los días con esto, pues para los higienistas una evaluación de la exposición a agentes químicos, y para todos los técnicos de prevención, pues no es sencillo. Pensar que los agentes químicos que nos podemos encontrar, los distintos tipos de procesos, la intensidad, la cantidad que se puede generar, los sistemas de protección que haya dentro de la propia jornada, cómo puede cambiar, o sea, es decir, hay una enorme variabilidad dentro de la propia jornada. Luego, eso no es sencillo. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, a lo largo de una jornada, aquí tenéis una representación en una jornada, como si estaríamos midiendo la concentración puntual en cada uno de esos momentos, nos podíamos encontrar con una distribución o un perfil de exposición de este tipo. ¿Eso qué significa? Significa que si nosotros tenemos que hacer una evaluación que sea representativa de esa exposición, y tenemos que elegir el tiempo y la duración, el momento y la duración de ese muestreo, pues es complicado elegir. Si además vamos al día siguiente, otro día, y en el mismo puesto nuestro perfil nos cambia, pues veis la dificultad que hay que sea representativo. De ahí
supuesto que la nueva norma, ya lo sabéis, joder, que es que antes era 1 y que ahora necesito 3 mediciones como mínimo, joder, va mal trabajo. Bueno, pues tiene sus explicaciones, ¿de acuerdo? Eso simplemente, como ya hemos comentado, bueno, y eso requiere, pues que lo dice la norma, la participación de un técnico superior de prevención con la especialidad de higiene industrial, o sea, hay algo que es taxativo y específico. Bueno, si además de eso que hemos dicho ya en varios días, pues eso a lo largo del tiempo pues puede ser mucho más variable. Aquí tenéis un ejemplo, concentraciones medias ponderadas en el tiempo, en un mes, en una situación, y resulta pues que la variabilidad aquí es importante, es intensa. ¿Cómo sería representativo en este caso? Pues casi ir a cada puesto de trabajo cada día y midiendo para que sea representativo. Eso, como podéis imaginar, no es viable ni técnica, ni económicamente, ni nada. Es decir, no nos podemos sustraer ni estrategia de muestreo para intentar que sea representativo, ni recurrir a la estadística. Es decir, con un número pequeño de jornadas y con la experiencia de los técnicos de prevención, intentar llegar a una situación en que sea representativo o mis conclusiones correspondan a los días que yo no muestreo. Por lo tanto, eso ya lo intentaba hacer la 689, aquí es donde ha cambiado, es una de las partes bestiales, pero bueno, no podemos dejar o sustraernos de una situación de este tipo. Normalmente, en la mayor parte de los casos, seguimos en la confirmación o en el axioma de decir que la concentración en el ambiente sigue una distribución logarítmica normal. Luego ya veremos, la norma nos da la opción también que puede haber situaciones en las cuales sea una distribución normal y habrá que operar con una normal, pero estamos ahí. Al final, ¿qué? Pues que no podemos dejar de recurrir en la mayor parte de las ocasiones a unas pruebas, a unos test estadísticos que nos permitan demostrar con un determinado nivel de confianza la conformidad con el valor límite, que es el objetivo de esta norma, ¿vale? Si vamos al título, estrategia de muestreo para verificar la conformidad. Y luego aquí mete unos niveles de confianza y unas cosas que, bueno, eso es un poquito lo que más nos costará ver un poquito a todos y entender, pero bueno, esperemos que cuando acabe la jornada de hoy, pues bueno, pues más o menos podamos entender esos conceptos. ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma? Igual que la anterior, realizar mediciones representativas de la exposición, lógicamente por inhalación de agentes químicos, hemos dicho, se mantiene toda la principal vía de entrada, y demostrar la conformidad. ¿Qué es lo que aporta esta norma? La otra también, pero bueno, esta entendemos mejorada. Cuando se aplique esperemos llegar a esas conclusiones. Es que nos va a dar un procedimiento que, con un número pequeño de mediciones, pues como yo he cogido directamente el texto, es improbable, con un alto grado de confianza, estar expuesto a concentraciones que excedan los valores límite de exposición. Y bueno, ya veremos de la norma que bueno, pues nos van dando opciones, la norma, para cómo poder hacerlo. Tú tienes una libertad del técnico de elegir otros métodos, si son igual de buenos o mejores que ese, pero él te dice, bueno, pues si quieres, para llegar a esto, puedes hacer esto y esto. Entonces, por eso es extensa y por eso tiene unos cuantos anexos. Y bueno, pues es aplicable a los distintos valores límite, también tiene un anexo para eso, lo que no es aplicable para valores límite con periodos de referencia inferiores a 15 minutos. Luego, pero nuestros valores límite entran, los de corta duración como la de exposición diaria, ¿vale? Y ahí, bueno, pues ahí en ese anexo B podéis ver todo eso. ¿Qué es lo que tiene esa norma? Y ya estamos entrando en la dinámica de la norma, simplemente hemos explicado por qué sigue siendo necesaria después de 20 años, con modificaciones, pero estamos ahí, no podemos evitar esas situaciones. Bueno, teniendo en cuenta la rigidez de la estructura de las normas, ámbito normativo, lo que nos importa a nosotros es este punto 5, evaluación de la exposición laboral, que es el más amplio, el más extenso y el que, bueno, pues nos da pie a lo que hablamos hoy. ¿Qué es lo que tiene este? ¡Hala! Bueno, pues, no sé por qué se ha saltado la versión del PowerPoint. Como digo, tiene esas partes que iremos viendo, la caracterización básica que estamos viendo en esta introducción, que es el primer paso para hacer todo eso, ya lo sabéis. Luego la estrategia de muestreo, realización de mediciones de la exposición, validación de los grupos de exposición similar y de los resultados para después hacer la comparación de los resultados con el valor límite, los procedimientos que hay, estadísticos, etc. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo principal. ¿Cómo llega esto? Pues a partir de, ofrece 9 anexos
en los cuales que ocupan más del 30% de la norma, y entonces, no, más del casi el 70% de la norma, el 30% es la parte interna. Bueno, son anexos informativos y bueno, pues tiene de todo, desde el primer anexo a prácticamente que son esos métodos de estimación, que os decía ya, y que incluso pues da unas opciones y da ejemplos de en qué situaciones pues puede ser suficiente esos métodos cualitativos, esos modelos matemáticos que vienen del Rich, etcétera, pues para poder optar en eso, pero para la estimación inicial. La estimación o la caracterización básica, para los valores límite, y aquí, bueno, pues veis distintos. El que os he puesto de ejemplo antes, exposición simultánea en agentes químicos, la periodicidad tenéis aquí, bueno, pues como ya lleva un tiempo en el mercado, podríamos decir la norma, supongo que ya la conoceréis, luego no voy a intentar entrar en todos estos detalles. Más cosas. Lo que dice esta norma da bastante libertad al técnico de prevención, ya lo veréis a lo largo de la mañana, pero es una estrategia paso a paso. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a hacer una parte y nos paramos, tomamos decisiones, podemos ir por un camino a otro. Si seguimos mediciones, vamos a mediciones, y él nos va diciendo. Por lo tanto, la podríamos explicar que actúa, pues, o nosotros, para esta exposición, podemos decir que trabaja en 4 fases, ¿vale? Es decir, en una primera fase o etapa de caracterización básica, ahora veremos lo que es, o recordamos lo que es, mediciones de la exposición en el caso de que decidamos o sean necesarias mediciones de la exposición, la comparación con el valor límite y la última parte tiene las mediciones periódicas o la reevaluación periódica, que la llama así la norma, pero podría ser equivalente o sinónimo a lo que nosotros entendemos en el Real Decreto, etcétera, de evaluaciones periódicas. Lo que pasa es que esto es una reevaluación con mediciones y aprovechando los datos anteriores. Bien, ¿qué ocurre en esto? Pues bueno, pues si de esta primera caracterización básica se desprende que no hace falta mediciones, pues tendríamos que hacer pues el informe y la reevaluación o indicar la evaluación periódica. Puede ser porque veamos que en esa estimación inicial o porque pues bueno, consideremos inicialmente que es superior al valor límite y haya que hacer medidas de control. Si al final de las mediciones llegamos a ver si hay conformidad o no, si es conforme, pues el informe y la evaluación periódica, y si no, pues lo mismo, mediciones de control. O sea, bueno, las medidas de control del riesgo. Bien, vamos a ver entonces la caracterización básica. La mañana está organizada prácticamente, podríamos decir, en estas fases, ¿vale? Bueno, el objetivo ya lo sabemos todos, voy a ir relativamente rápido para poder aprovechar en otros momentos de la mañana, porque bueno, entiendo que esto es conocido, simplemente recordamos, el objetivo de la caracterización básica es recoger toda la información relevante sobre el riesgo del trabajador debido a la presencia de agentes químicos. Además de observar el puesto de trabajo y las tareas que realiza, pues tenemos que obtener información, pues como siempre, la parte de estimación inicial o estimación básica que hablábamos antes, pues del empresario, de los técnicos o mandos intermedios, de los servicios médicos, lo que podamos ser útil para nuestra información y nuestra toma de decisiones, y lógicamente con los trabajadores y sus representantes. Bueno, lógicamente esa interpretación y ese uso de esa información, pues depende mucho de la experiencia y de los conocimientos del responsable de prevención o que vaya a hacer estas actividades, de ese técnico, de ese experto, de esa persona que se vaya a encargar de esto. Pues bueno, pues como todo, depende un poquito de la experiencia y los conocimientos. ¿Qué etapas tiene? Pues bueno, pues las etapas también conocidas, podríamos hablar 3 etapas. Una primera de identificación de los agentes químicos, es decir, vamos a hacer un listado de sustancias químicas que tenemos allí y lo que nos va a indicar es la peligrosidad, la toxicidad de los materiales. Una segunda parte, también revisión de las condiciones ambientales de exposición, no de los factores, conocido por todos. Eso nos va a dar la magnitud de la exposición, ¿vale? Y la tercera etapa, en este caso, con esa información, llevaríamos a ver, si nos apoyamos de métodos cualitativos, pues hacer una primera estimación, una estimación inicial de la exposición, que en algún caso pues podemos llegar a una conclusión. Ya veremos qué escenarios nos llegan ahí. Bien, eso es un proceso conocido, ya lo realizaba la norma anterior, ya viene en otros métodos, ya se recoge también en la guía técnica del instituto, se mantiene y es conocido. ¿Por qué? Porque se considera importante y básico, que nos da información
que nos define las condiciones de exposición, pero también nos permite, pues, esos grupos de exposición similar, o sea, inferir conclusiones con los datos de unas pocas exposiciones al resto de trabajadores que forman parte de nuestro grupo. Por lo tanto, pues son hasta cierto punto términos conocidos. En la primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, pues es el listado de sustancias. ¿Cómo? Pues ya lo hemos dicho, el análisis de procesos, las operaciones, tareas, pues eso, procesos similares, riesgos similares, bueno, ya sabéis, toda esa dinámica que tenemos, qué materias primas, qué productos, qué subproductos se pueden generar, podemos observar, observando el desarrollo de tareas, podemos ver los focos de contaminación, alguna situación específica, pensar que una vez que ves allí, ya como técnico de prevención y experiencia, pues yo lo estoy repitiendo, pero pues ya os veis lo que están haciendo y ya casi veis dónde puede haber, en qué momentos o en qué tareas puede haber más riesgo, ya os empieza a dar pistas de dónde podéis actuar antes de tomar decisiones, o sea, que es importante esa observación y lógicamente la experiencia profesional. ¿Para qué todo esto? Pues al final hacer nuestro listado de agentes químicos, sustancias químicas que tenemos ahí, identificándolas, ¿cómo? Pues como tenemos el número del Chemical Access Service o el número de inventario de la Comunidad Europea que se generó a partir del 1982 y que, bueno, pues tiene esos códigos de... Ahí tienen información de la toxicidad de las sustancias, si tienen valor límite o no tienen, si pueden entrar por vía dérmica, si pueden entrar en combinación con otras sustancias y generar un problema que no surgiría si estuviera el solo, si puede aparecer en forma de vapor y aerosol, es decir, otras características, otras consideraciones a tener en cuenta. ¿De dónde podemos obtener esta información? Lógicamente, nuestra primera o de nuestros primeros datos es la ficha de datos de seguridad. ¿Que estén bien hechas, que estén mal hechas, que sean un churro? Pues también, estamos de acuerdo, ¿vale? Pero bueno, ahí tendremos que obtener o recopilar información sobre la peligrosidad de las sustancias, sus riesgos, y nos va a permitir, pues, preparar o recomendar procedimientos de trabajo seguro, qué medidas de control, bueno, pues todo eso, esa primera información, que si está bien hecha sería una herramienta básica para los técnicos de prevención. ¿Vale? La siguiente parte es estudiar en detalle esas condiciones de exposición, para ver esa magnitud, es decir, de qué estamos hablando, de poco o de mucho, o decir que al final, pues vuelvo otro día porque aquí hay tanta nube de polvo que ¿qué quieres que te mida, por ejemplo, ¿no? O al revés, un ambiente tan limpio que bueno, pues igual, con una estimación, con un método cualitativo, con alguna medida puntual, un equipo de lectura directa, pues nos podría ayudar para hacer unas conclusiones, ¿vale? O esas evaluaciones periódicas, cómo las realizo, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo? Pues bueno, pues aquí, duración de la exposición, configuración del lugar de trabajo, distancia, tal, bueno, pues todos. Si estaría yo aquí en Sevilla con mis compañeros del centro de medios de protección, me diría, pero no has puesto los EPIs, no has puesto los EPIs. Bueno, con los EPIs también lo que pasa es que no afecta para nada para inferir las conclusiones aquí, la conformidad, no tiene en cuenta eso, ¿vale? Pero bueno, seguro que entendéis todos las cargas de trabajo, incluso la actitud de los trabajadores, los hábitos, esas cosas que nos cuestan, ventilación, limpieza, funcionamiento, ¿vale? Al final, con esa dosis de información y recurrir a algún método cualitativo, alguna medida, como estoy diciendo, directa, alguna situación en las peores condiciones, algún dato, aunque sea de punto fijo, pues nos puede ayudar a tomar unas decisiones, a hacer esa estimación de la exposición. ¿Cómo? Pues recurriendo a esos métodos cualitativos, a los modelos cualitativos, el ART, bueno, los que se han desarrollado de forma importante a raíz del REACH. Puedo tener mediciones de parámetros técnicos, es decir, si estamos hablando de caudales, de velocidad de extracción, consumo de electrodos, bueno, pues todo ese tipo de cosas que nos dan una pista de qué magnitud estamos hablando. Comparar con otras zonas similares, incluso situaciones donde hay mucha variabilidad, pues el anexo habla que, bueno, pues casi vamos a procedimientos de trabajo seguro, a buenas prácticas de trabajo. Pone los ejemplos del ámbito subterráneo, donde hay mucha variabilidad, pues bueno, pues hay buenas prácticas de trabajo. Yo casi me lo llevaba a mi sardina, como el ascua, ¿no? Pues joder, los trabajos con amianto pues son tan variables en algunos casos que podríamos ser, hablamos de procedimientos de trabajo seguros, ¿vale? Y bueno, pues mediciones en el caso más desfavorable, es decir, tenemos ahí distintos elementos para poder
hacer esas estimaciones. Luego, aunque se va a hablar, yo simplemente decir aquí, porque hay dos definiciones que aparecen en la norma, que no está en la norma de terminología, la 1540, pero que yo creo que la entendemos todos, que la primera es el grupo de exposición similar, grupos de trabajadores que tienen el mismo perfil de exposición. ¿Qué es el perfil de exposición? Pues son las variaciones de la exposición a agente químico durante la jornada de trabajo, ¿vale? Entonces ya nos hemos situado perfectamente. ¿Los objetivos para definir esto? Pues prácticamente no han cambiado en 20 años. Es decir, toda conclusión que podamos obtener sobre un individuo que hayamos muestreado representativo de ese grupo, pues será extrapolable para todos y eso nos permite optimizar recursos, ahorro de costes, etc. Claro, lo que pasa es que hay que ver que esos trabajadores, esos datos pertenecen al grupo y está bien hecho, porque vamos a inferir unas conclusiones al resto. Entonces ya veremos a lo largo de la mañana cómo hay que validar eso. No es tan fácil como decir, bueno, pues estos son los del grupo y ya está. No, no, y eso hay que demostrarlo y que pertenecen, ¿vale? Y esto nos da una herramienta de cómo. Al final, ¿qué tenemos? Y ya voy casi terminando esta primera parte. Nos encontramos, al hacer esta caracterización básica, en tres posibles escenarios de exposición, los diríamos así. Un escenario 1 en el cual no hay conformidad. ¿Por qué? Porque simplemente con estos datos que hemos obtenido ya es suficiente para ver que la concentración allí, a criterio del técnico, aquí deja muy abierto al técnico a su criterio, pues es superior al valor límite. Entonces ahí hay que recomendar unas medidas de control en correspondiente informe y una vez realizadas esas medidas, pues nueva caracterización básica. Es decir, pues por la estimación del método cualitativo, por el consumo de electrodos, porque la extracción localizada, pues vamos allí, o no funciona correctamente, o hay una situación que decimos, pues ¿qué quieres que te mida aquí? ¿Vale? El segundo escenario, la situación en la cual con esos datos podemos decir que la situación va a estar, o la concentración ambiental, tan por debajo del valor límite que no necesitamos pasar a mediciones. Claro, esto es delicado, sobre todo a sustancias químicas. ¿Qué pasa con la toxicología? ¿Qué efectos se pueden combinar? ¿Cuánto voy a estar yo separado de mi valor límite? ¿Que va a estar a la décima parte, al 50%? Esto es delicado, pero bueno, yo lo podría hacer. Yo lo informo, lo explico, digo, mira, además he utilizado este método cualitativo, por aquí, todo lo documento perfectamente y puede llegar a ser una conclusión, es un informe válido, suficientemente válido. Cuando tenemos dudas, bueno, pues y eso sería el informe, y en ese informe aparecería, bueno, la evaluación periódica. ¿Cuándo? Tendría que ser. Llegamos a la decisión o a la indeterminación de, bueno, sí, pero no. Entonces tenemos que pasar al siguiente paso. Hacemos mediciones. Tendremos que utilizar un método o un criterio fiable, reconocido. Y entonces, bueno, pues ahí podría ser un método como el que recoge la 689, que casi estaríamos en el otro escenario en el cual, pues bueno, pues estamos en una situación pues de indeterminación en el sentido de que bueno, pues no sabemos cómo va a estar con respecto al valor límite y si queremos hacer una evaluación cuantitativa, pues pasamos a mediciones. Bueno, pues la 689 nos da la estrategia de muestreo, la 482 nos dirá los procedimientos de medida y qué tienen que cumplir para poder hacer eso. Por eso está muy relacionado y eso iréis viendo en la siguiente. Luego, esta rapidez que llevo es porque entiendo que ha sido recordatorio esta primera parte y bueno, pues yo termino casi un ejemplo sencillito de cómo hacer esta caracterización básica. Bueno, pues podría ser una situación de un laboratorio químico donde hace determinaciones analíticas y tenemos que evaluar unos determinados puestos de trabajo y entonces aquí estamos, los puestos de trabajo asociados al laboratorio de cromatografía de gases, un área de 40 metros cuadrados, tiene varios equipos, tiene vitrinas de, como veis aquí, de gases, pues para todos los trabajos dentro de vitrina, los equipos incluso tienen su propio sistema de aspiración, es un local con ventilación general, renovaciones de aire, bueno, pues al final los dos trabajadores que hay en esta zona, pues diariamente realizan entre 25 y 30 muestras de tubos de carbonativo, pues para hacer esos análisis de las muestras que pueden venir de campo, podríamos decir. Entonces, de cada uno de estos viales los separa en dos, los extrae con disulfuro de carbono, pues nada de todo el procedimiento. Bueno, ¿qué tenemos? En este caso, el tiempo dedicado a esta operación suele ser entre 1 y 2 horas. ¿Vale? Seguimos. Primero, identificación.
Pues ahí tenemos en este caso el sulfuro de carbono, vamos a las fichas de datos, vamos a toda la información que tenemos, las frases H, el valor límite, pictogramas, y bueno, pues obtenemos la información de ahí, hacemos la revisión de los factores de nuestro puesto de trabajo, un poquito los que yo ponía en la diapositiva. El foco de emisión, lógicamente, es la botella que tenéis aquí, que simplemente está todo el rato abierta en un sistema de extracción localizada. La disposición, orden y limpieza, muy satisfactorio. Hay una ventilación general, natural y forzada, con ventanas o una extracción independiente del laboratorio del resto de instalación del edificio, en el caso de que esté en un edificio. Una extracción localizada, con campana de laboratorio, renovación periódica, todas se realizan en campana con un procedimiento pues estándar, un procedimiento de trabajo de laboratorio reconocido, etc. La aptitud de los trabajadores, correcta formación adecuada, conocedor, tiempo de exposición y protección personal. Al final, en la tercera fase se ha hecho una estimación utilizando pues, el método cualitativo del Instituto francés, adaptado con lo que le hemos puesto al Instituto Nacional, y bueno, pues el resto de cosas, pues tenemos medición de los parámetros, hay un mantenimiento anual con una verificación, una certificación de su funcionamiento, el tema de buenas prácticas, son operaciones que son similares al resto de laboratorios, o sea, estamos hablando de procedimientos de trabajo seguros, etc. Bueno, si aplicamos este método, nos llega a una situación que, bueno, pues una numeración en la cual pues es riesgo priori bajo y sin necesidad de mediciones. Si además este puesto de trabajo podría formar parte de una reevaluación, ya tenemos mediciones anteriores o espaciamos las mediciones si no cambian las condiciones, pues en un periodo, pues bueno, pues nos puede servir para un proceso de reevaluación para este tipo de situación. ¿De acuerdo? Simplemente es un ejemplo para que pensemos en cómo está y cómo poder aplicar esta parte de caracterización básica. Y yo, casi para esto, ya he terminado y podemos pasar a la siguiente ponencia, que bueno, pues va a intervenir José Luis Sanz,